Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Me da gusto saludarles, mis amados hermanos y amigos. Qué bueno que ya están presentes en este estudio bíblico en casa. Hemos hecho una pausa. Estamos hablando un tema muy importante y un tema también muy actual, y es el tema de evangelizar al nivel de Jesús. En la última clase hablamos un poquito sobre la mentalidad y la actitud que Jesús tenía. Les hablé sobre el hecho de que Jesús no solo era el mensajero, sino que también es el mensaje. Leímos en Lucas 19:10, en donde Jesús expresa, estando en la casa de aquel publicano muy famoso, estaba en esa casa, en la casa de Zaqueo, y Jesús expresa y dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Son dos acciones: lo que se había perdido. Y luego identifica claramente cuál es su, como dicen, su target objetivo, dicen los mercadólogos, es decir, hacia dónde va dirigido el esfuerzo. Pues eso es lo que Jesús dice: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les hablaba en esa ocasión que de nada sirve aprender un método, 5 pasos, las 4 leyes espirituales, evangelismo en 1 minuto, los colores de la vida y lo que usted quiera como método de evangelismo. No sirve de nada si no hay un amor que respalde esa acción. Y lo que hacía el mensaje efectivo en los labios de Jesús era que su corazón estaba allí también con las palabras que él decía. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Fue el amor lo que motivó al Padre, lo que hizo que Jesús pusiera su vida y que él trajera el mensaje de salvación. No hay mejor motivador para evangelizar que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones para poder hablarle a otros acerca de Cristo. Algunas de las cosas que ya vimos que hay que cambiar esa mentalidad de mantenimiento y pasar a una mentalidad de cosecha. La mentalidad de mantenimiento dice: hagamos culto, hagamos actividades para nosotros, congresos para nosotros, seminarios para nosotros, capacitaciones para nosotros, para sentirnos mejor, para estar mejor, para ser mejores cristianos. Pero hasta ahí nos quedamos. Eso se llama mantenimiento nada más. Ahora, la mentalidad de cosecha es: salgamos de las 4 paredes, rompamos el molde, rompan filas, vayamos a las plazas, vayamos a las calles, vayamos afuera, hablemosle a la gente en el trabajo, en la gasolinera, en la panadería, en la escuela, en la universidad. Salgamos a hablar de Cristo. La mayoría de los milagros, yo me atrevería a decir que un 98% de los milagros de Jesucristo y las conversiones que Jesús hizo no fueron en la sinagoga. Hay pocos milagros en la sinagoga. Un endemoniado que él liberó en una sinagoga. Aquella mujer que estaba encorvada, él la sanó en la sinagoga. Un hombre que tenía la mano la tenía seca, el Señor la sanó en la sinagoga. Pero de allí, todos los milagros están afuera, están en las calles, están en el estanque de Betesda, están en los parques, están en aquella encrucijada donde gritan los 10 leprosos, están en la casa de Simón, están en la casa de Jairo donde resucita a su hija. Todos los milagros de Jesús y las conversiones de Jesús se dan en casas, se dan en la calle, no se dan en una sinagoga, es decir, en un templo tradicional. Por eso es que la iglesia debe, romper esa manera de pensar de mantenimiento y pasar ya a un modo cosecha. ¿Qué significa un modo cosecha? También significa ver a la gente ya lista. No estamos ahorita pensando que el mundo, que a ver si quieren, que es que la gente hoy ya no quiere. No. He aquí los campos están listos para la cosecha. Nuestra oración debe ser: Señor, cámbiame a mí como segador, como cosechador. Cámbiame, despiértame, avívame, Señor, para que yo mire como tú ves. En lugar de estar: Señor, mira que el tío Juan no quiere nada, que el tío Juan muy duro, que yo lo veo y lo veo muy lejos de ti. Sí, pero no. Por quien debemos orar es para que el Señor envíe obreros a su mies, dice. Es decir, por nosotros los evangélicos somos los que estamos necesitados de oración. No el mundo, no la cosecha. La cosecha ya está lista. Somos nosotros los que necesitamos que nos hagan una buena sacudida espiritual para que nuestros ojos cambien, nuestra manera de ver, y podamos entonces estar en la misma sintonía del Espíritu de Dios. Los campos ya están listos. A eso se le llama mentalidad de cosecha. Ya están listos. Muy bien.
La otra mentalidad es la mentalidad de conquista y no solo una mentalidad defensiva o de defensa. Ya hablamos de esto. Nosotros no podemos solo estar esperando a ver en qué momento nos atacan. Cuando Jesús pintó la iglesia, dijo en Mateo 16 que las puertas del infierno no serían capaces de resistir el ataque de la iglesia. Entonces, lo que Jesús se imaginó fue una iglesia yendo a donde está el infierno, llegando hasta las meras puertas del infierno y atacando las puertas del infierno para derribarlas y así poder entrar ahí también con la palabra de Dios. En cambio, nosotros hoy en día estamos atrincherados en el templo, queriendo que no entre el demonio y cuidando que no se meta el diablo por ningún lado, ahí atrincherados en un culto, en una iglesia. ¿Cómo han cambiado las cosas, mis amados hermanos? Es al revés, una mentalidad de conquista necesitamos nosotros. También debemos de entender que tanto la calidad como la cantidad sí son compatibles, sí son reconciliables, sí es el deseo de Dios que haya tanto calidad como cantidad. Él cree en naciones enteras que se salven, pero también cree en que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En ambas cosas hay verdad, calidad y cantidad, y las necesitamos a ambas. Muy bien. Les hablé un poquito también para no ser movidos por los propósitos nuestros, los propósitos egoístas, sino los propósitos de Dios. ¿Qué pasa si a mí me mueven propósitos meramente mezquinos, propósitos meramente carnales? ¿Qué va a pasar? Primero, que si no recibo el reconocimiento que yo esperaba, me voy a decepcionar, me voy a enojar y me voy a ir. Segundo, si no recibo quizás el trato que yo esperaba, porque como Naamán yo pensé que iba a salir, que iban a tocar fanfarrias, iban a poner la alfombra roja para mí, y cuando no recibo todo eso, dice Naamán, ya no quiero nada. Cuidado con eso, porque si estamos haciendo nuestra agenda, nuestros propósitos, nos vamos a decepcionar. Pero si hacemos las cosas con el propósito de Dios, la agenda de Dios, los intereses de Dios, no importa si nos escupen, si nos desprecian, si nos maltratan, no importa si dicen que estamos endemoniados, que somos samaritanos, que demonio tiene, no va a importar nada de eso. Si nos rechazan, si nos dicen vete de aquí, no queremos que estés en esta región. Todo lo que le pasó a Jesús, Jesús lo pudo vivir y seguir caminando porque Él estaba aquí para hacer la voluntad del Padre y no la suya, dice la palabra. Entonces, cambiemos. Abracemos los propósitos de Dios. Así no nos vamos a ofender tan fácilmente y salir huyendo porque ya nos hicieron caras, ya no nos saludaron o lo que sea, con tantas niñerías que nos están pasando en la iglesia hoy en día. Necesitamos, iglesia preciosa, salir ya de eso, por favor. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de un principio más de evangelizar al nivel de Jesús, y es que Jesús siempre construía puentes en lugar de muros. Jesús establecía puentes entre él y el pecador y no muros. Para nadie es un secreto que la iglesia todavía hoy en día se ha dedicado a construir muros que la separen del resto del mundo, porque no queremos contaminarnos con el mundo. Entonces construimos un muro alrededor de nosotros y Dios guarde que se intente meter por ahí un pecador porque nos va a venir a contaminar. Eso es lo que hemos hecho. Jesús era al revés. Jesús vino a romper todos esos muros y vino a construir puentes que le daban acceso a la gente. Miren el versículo con el que iniciamos, que es Lucas 19:10. Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar, esos son puentes, y a salvar lo que se había perdido. En otra ocasión Jesús dijo, yo soy el médico, y el médico no vino a buscar sanos, el médico vino a buscar enfermos. Él dijo, yo soy el justo, pero aún así siendo justo, no he venido a buscar justos, sino a buscar pecadores para que se arrepientan. Entonces Jesús tenía la peculiaridad de construir puentes y no muros. ¿Qué significa construir puentes? Le daba acceso a la gente se sentía con la libertad de venir a él. Jesús no era religioso para nada, por eso es que Jesús, lo vemos, sentado a la mesa con pecadores, lo vemos pasando la noche en casa de los pecadores, como en el caso de Zaqueo. Lo vemos dejándose tocar por pecadores, como el caso de aquella mujer que era prostituta, que en casa de Simón el leproso dice que esta mujer llegó y empezó a llorar y a mojar con sus lágrimas y a enjugar con sus cabellos los pies de Jesús. Y este Simón se asustó, dijo, qué asco, dijo, ¿cómo este hombre se deja tocar por una prostituta que le está sobando los pies? Pero Jesús construía puentes. Jesús no fue contaminado por el pecado de aquella mujer. Jesús en ese momento no sintió que, ay, mi vida se está desvaneciendo y qué horrible que una mujer me toque, Dios guarde, me está contaminando. Todo lo contrario. Yo te digo algo,
Nuestro pecado nunca contamina a Dios, es al revés. La santidad de Dios siempre prevalece por encima de nuestro pecado. Nosotros podemos llegar inmundos, sucios, chorreados, asquerosos, apestosos del pecado a Dios y nunca lo vamos a contaminar. Él nos va a limpiar, Él nos va a hacer blancos, Él va a hacer que otra vez nosotros podamos estar limpios delante de su presencia. Pero jamás creas que cuando tú llegas a Dios, tú lo contaminas a Él. Siempre Él termina santificándote a ti, porque nunca las tinieblas pueden más que la luz, nunca la muerte ha podido más que la vida, y no hay pecado que sea más poderoso que la sangre de Cristo. Construyamos puentes, no muros. Un muro se construye cuando uno se pone religioso o cuando uno se pone a pelear por algo que no vale la pena. Cuando uno quiere defender el nombre de su iglesia, la institución religiosa a la que pertenece, por encima de querer hablarle del amor de Dios a alguien. Cuando uno pretende defender una doctrina que al fin y al cabo, ¿qué importa? Porque muchas de nuestras doctrinas realmente no tienen mayor relevancia. Y no estoy diciendo que la doctrina sea mala, porque ya me va a escribir alguien en el Facebook. Sí, que la doctrina es de Dios, claro que sí. Pero hay cosas que nosotros tomamos como doctrina que solo son, como dijo el Señor Jesús, solo son ideas de los hombres, solo son doctrinas de hombres. Y las defendemos como si fueran tan importantes como el amor mismo de Dios. Tenemos que tener cuidado de no construir muros, sino más bien ser accesibles, construir puentes que le permitan a la gente acercarse hacia nosotros. Cuando regresemos de esta pausa, ustedes van a ver un ejemplo en la Biblia de alguien que había construido unos muros enormes y no quería que ningún gentil se le acercara. Dios guarde, para él los gentiles, es decir, los que no eran judíos, eran la chusma. Y vamos a ver quién fue este personaje cuando regresemos. El Señor es mi fortaleza y mi roca fuerte. Por las noches te alabo, y al amanecer también. No temeré mal alguno, porque en ti confía mi alma. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Este personaje del que les estoy hablando se llama Pedro. Ustedes conocen la historia. Hechos capítulo 10 narra los muros tan altos que había construido Pedro. Pedro no quería ni acercarse a los gentiles y menos tener que comer con ellos o estar cerca de ellos o llegar a la casa de un gentil. El mismo Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, ya después convertido Pedro en otra, ya haciendo puentes y no muros, él mismo dijo: ustedes saben cuán abominable es para un judío, dijo, entrar a la casa de un gentil y menos a comer con él. Entonces Pedro tenía unos muros enormes. Conocemos la historia. El Señor le muestra un lienzo, se lo muestra 3 veces y le hace ver que no llame inmundo o no llame común lo que Dios ya santificó. Y lo que le mostró en ese lienzo dice que eran animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, animales terrestres, y eran animales que no eran comestibles. Y le dice el Señor: Pedro, mata y come. A mí me cuesta ese versículo en este sentido, porque hay animales que yo sí no me los comería nunca, ¿va? Y no soy judío, pero yo pienso que Pedro vio en ese lienzo, vio animales que incluso hoy en día nosotros no comemos, pues. Y para Pedro todavía era peor comerse un murciélago o una serpiente, o el cerdo apareció ahí. Para Pedro es una asquerosidad. Pero el Señor le dijo: no hagas muros, Pedro, tienes que hacer puentes, acércate. Ya no mires así a los gentiles. Y eso sucede hoy en día con nosotros también. Vemos al pecador y lo queremos lejos, no queremos asociarnos con nadie, no queremos acercarnos, no queremos que nos contamine, no queremos que se nos acerque. Para nosotros muchas veces el pecador es precisamente sinónimo de distanciamiento, de que debemos alejarnos de ellos.
y Jesús tenía una mentalidad distinta. Miren esto, uno debe tener más conexiones y no tantas objeciones, porque a veces preferimos tener objeciones en lugar de conexiones. Les digo algo, mis amados hermanos, cuando uno habla con una persona que no conoce a Cristo, va a decir cosas que obviamente son contrarias a la palabra de Dios, o va a creer cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Nuestro trabajo no es en el primer instante corregir esas maneras de pensar, no. Nuestro primer trabajo es llevarlo a los pies de Cristo y que Él reconozca que es un pecador y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Ese es nuestro trabajo. Les cuento un testimonio así, rapidito. Estando en un pequeño pueblo en España, me dijo un señor ya grande de edad, el señor tenía como unos sus 70 años, y se me acerca y me dice, oye, me dice así, con el acento característico español, oye, me dice, mira, tú sabes rezar, me dice, ¿tú sabes rezar? Y yo entendía a lo que se refería. Yo no rezo, ¿me entiende? Porque no me dedico a repetir, yo oro. Pero no me iba a poner a pelear con él. Mire, le voy a explicar la diferencia entre rezar y orar, porque la Biblia, sería una tontera de mi parte, y eso es lo que hacen muchos cristianos. Se ponen con objeciones inútiles, cuando en realidad lo que necesitamos son más conexiones. Entonces le dije, por supuesto que yo rezo, le dije, claro que sé orar. Vale, le digo yo así molestándolo, ¿verdad? Porque así hablan los españoles. No, pues vale, me dice, pues puedes venir a mi casa y puedes venir ahora a rezar, me dice, porque mi mamá está en casa y necesita que alguien le rece. Y yo digo, este tiene como 75 años y su mamá está en casa, ¿qué edad tendrá la mamá? Pensé yo, wow, aquí la gente es longeva. Y ciertamente fui a su casa y me permitieron, entre comillas, rezar por ellos, pero no era para discutir cuál era el término bíblico o no, era una cuestión de oportunidad de poderles presentar el evangelio de Cristo Jesús. Entonces no caigamos en la trampa de volvernos tan quisquillosos que cualquier cosita ¡pah!, activa la defensa y los muros y así no es, y yo lo voy a corregir. No se trata de eso. Nosotros conocemos la verdad, pero hay algo que es mayor que la fe, que es mayor que el poder, que es mayor que las lenguas, que es mayor que las profecías, que es mayor que los ángeles, que es mayor que los sueños. Y Pablo dijo, yo les muestro un camino mayor. 1 Corintios 13, el camino del amor. Así que yo también les muestro ese camino, mis amados hermanos. Tenemos que tener más conexiones y menos objeciones con la gente para amarlos y para llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Muy bien. Y ya para ir terminando, también necesitamos la mentalidad de hacer lo que debemos y no solo lo que queremos. Yo como pastor sí les digo y les abro mi corazón, cuesta bastante con la gente en las iglesias, porque a la gente en las iglesias cada uno quiere hacer lo que le gusta y no lo que necesitamos que haga. Fíjese hermano que a mí los grupos no me gustan. Fíjese hermano que a mí eso de venir a orar no me gusta. Los discipulados no me gustan. A mí lo que me gusta es la alabanza, hermano. A mí póngame a cantar, solo eso me gusta. O a mí lo que me gusta es, qué sé yo, ¿verdad? Predicar. Pero a mí eso de hablar de Cristo no me gusta, hermano. No me voy a poner a evangelizar porque eso no me gusta. Pero la vida cristiana no se trata de hacer lo que nos gusta, sino lo que debemos hacer. El Señor no nos llamó y nos dijo, ¿qué te gustaría hacer? A ver, escoge entre todo el abanico de cosas maravillosas. Si solo quieres estar sentadito aquí el domingo, no tengas pena, no problema, aquí te puedes quedar sentadito. El Señor no te llamó a eso. El Señor te dijo, yo necesito soldados, yo necesito voceros, yo necesito labradores, yo necesito segadores que vayan a los campos, yo necesito gente que vaya y anuncie el evangelio. A eso nos llamó el Señor. No se trata de escoger lo que me gusta. Reprenda al diablo cuando se le venga esa mentalidad, esa forma de pensar. No, es que eso no es lo que a ti te gusta. Repréndalo en el nombre de Jesús. No estamos aquí para hacer lo que nos gusta. Estamos aquí para hacer lo que debemos hacer. Y eso es lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha pedido que hagamos, es anunciar el evangelio. ¿Sabe que Hechos capítulo 1 y verso 8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Para qué me llamaste, Señor? Heme aquí, envíame a mí.
Te he llamado para que abras los ojos de ellos. Te he llamado para que sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Te he llamado para que les anuncies el evangelio. Muy bien, Señor. Digo a este, ve y viene. Digo a este, haz esto y lo hace. Le digo a aquel, ve y va. O sea, mire qué interesante. O sea, eso es para lo que nos han llamado. Nos han llamado a presentarnos 100% voluntarios, diciendo, no mi voluntad, sino la tuya. No lo que a mí me gusta, sino lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, lo que debo hacer. Por eso es que esos hermanitos que se presentan en las iglesias y dicen, hermano, usted póngame a hacer lo que sea. Mire, es tan rico encontrar gente así, porque uno le puede poner a hacer cualquier cosa y esa gente es feliz porque ya entendió que el propósito no es hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que debo hacer, lo que se supone que tengo que hacer en este momento. Claro que hay cosas que me ponen incómodo, claro que hay cosas para las que yo no soy muy hábil, claro que hay cosas que quizás a veces no sé cómo hacerlas, pero por eso está el Espíritu Santo y para eso están los pastores y para eso está la palabra, para que nos capacitemos, para que aprendamos. Y por eso está esta enseñanza el día de hoy, para que salgamos de esa manera de pensar y comencemos a hacer lo que debemos y no solo lo que queremos. En el nombre de Jesús. No hay mayor gozo que este. No hay mayor gozo que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor que ese, que el que pone su vida por sus amigos. Y no hay mayor gozo que el llevar a una persona a los pies de Cristo Jesús. Antes de que yo cierre este programa, me gustaría hablarles por unos pocos minutos sobre la importancia de aprender a hacer la oración que se conoce comúnmente como la oración del pecador. La oración de fe, dicen otros que también se ponen a discutir por estas cosas. Unos discuten si es de fe y que si es del pecador, pero no importa, es la oración que salva, pues que lleva al pecador a Cristo. Al final eso es. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros, como cristianos, esa oración o aprender una oración o tener conciencia de cómo se hace para que cuando alguien esté frente a nosotros y quiera recibir a Cristo, nosotros podamos guiarle? Les digo esto porque con vergüenza y con tristeza se los digo, pero he notado que en nuestras congregaciones la mayoría de los cristianos no saben cómo guiar a otra persona a Cristo. No saben cómo hacerlo. Puse a unos hermanos a orar y no sabían, se pusieron a orar, a dar gracias por el día y por la comida, pero no sabían ni cómo llevar a alguien a los pies de Jesús. Así que quiero enseñarles, esta no es una oración única, exclusiva y que solo esas palabras pueden ser incluidas. No. Es solo una guía, es solo una muestra, es solo un pequeño bosquejo. Pero la esencia central de la oración para recibir a Cristo está en Romanos capítulo 10, versos 8, 9 y 10. Cuando Pablo dice que cómo podemos ser salvos, Pablo dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí está, serás salvo. Eso es. Entonces, toda oración del pecador debe ir orientada en esa dirección, para que la persona que quiere recibir a Cristo confiese con su boca que Jesús es el Señor y decirle que crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces, la oración es más o menos así. Uno pone a la persona a repetir y le dice, repita conmigo o repita después de mí. Algo como esto: Padre Celestial, creo en mi corazón que Jesucristo es tu Hijo amado y que se levantó de los muertos. Y ahora mismo lo confieso y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Hice una oración muy corta, muy sencilla, pero que contiene en esencia la base de la confesión de fe que todos necesitamos hacer para ser salvos. Por favor, salgamos a las calles, vayamos por las encrucijadas, por los parques, por las plazas y llevemos el evangelio de Jesucristo. No podemos quedarnos como iglesia encerrados en las cuatro paredes esperando que la gente venga a recibir al Señor. Esos tiempos se terminaron ya. Ahora es tiempo de salir y es tiempo de ir, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Eso es una acción muy específica, es de ir, no de esperar. A buscar y a salvar lo que se había
perdido. La gente está perdida, pero Dios nos va a usar a nosotros para encontrarlos y para salvarlos, para la gloria de Dios. Dios te bendiga y a predicar el Evangelio. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.